Pues sí, aquí en la Plaza Liberación, frente al Palacio Legislativo y junto al Poder Judicial del Estado, pero también enfrente de Catedral del Palacio de Gobierno. Nos encontramos aquí con el afán de protestar por la ignominia en este país, la ignorancia del pueblo mexicano de su propia constitución política, el no saber que la instrucción cívica es una obligación según el artículo 31, segunda fracción, y que les otorgaría el conocimiento de sus derechos, de cómo defenderlos y de cómo son interpretados por los corruptos gobiernos que hemos tenido. Pero como no hemos conocido nunca la Constitución y nos ha importado muy poco o nada, de hecho nos hemos burlado, incluso por instigamiento de la Iglesia Católica, que hasta los años 40 prohibía no solo la Constitución, sino la misma Biblia católica, condenando con excomunión a aquellos que la querían leer. Pero bueno, total, vivimos la ignominia, no nos damos cuenta, ignoramos la Constitución y nos hace responsables al grado de que somos tan responsables como los partidos o los supuestos representantes que elegimos cada 13 años o cada 6, porque nosotros los elegimos creyendo en una mentira, una falacia, una estupidez, un combate a la mafia en el poder, cuando sin esta el gobierno no puede existir. El ejemplo es la ineptitud en Morena, que no puede crear no solo cuadros, sino siquiera educar al pueblo en base a la constitución política que ellos mismos desconocen. Es la ignorancia plena del mexicano de su propia constitución. Artículo 34, segunda fracción, todos deberíamos ser honestos. Artículo 36, primera, todos deberíamos de manifestar de qué vivimos, cuál es nuestra forma de mantenernos o de vivir, incluso de enriquecernos, pero pues la Constitución nunca se ha cumplido. Al pueblo le ha gustado que la violen y la pisoteen, porque como no la conoce, ni siquiera se da cuenta de toda la responsabilidad que tenía ahora que ya se perdió, gracias al Pacto por México y al Tratado de Bucareli desde 1922 en favor de los Estados Unidos, que como ya les comentaba, pues no fue ratificado por ningún gobierno, pero se llevó a cabo por la mafia en el poder, la masonería, los empleados federales, los aduanales, todas las lacras que se beneficiaron de ese encierro en el que nos mantuvieron enajenados durante más de 40 años postrevolucionariamente, en el cual nos debían haber enseñado la Constitución, pero como somos un pueblo indolente, cínico, apático, nos encanta la ignorancia, la adoramos, soñamos con la ignorancia porque no nos genera responsabilidad y creemos que nos va a eludir realmente de ser una mofa en todo el mundo, de tener el país más corrupto del mundo. Y pues no, resulta que la gente le gusta la corrupción. Por eso es evidente que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura vino precisamente a darse cuenta de que no tenemos educación, mucho menos ciencia. ¿Cuál cultura podemos tener si ni siquiera conocer la Constitución política que costó sangre, ni cómo ha sido alterada y modificada y pisoteada, porque pues estamos acostumbrados a vivir con maestros que ni siquiera la conocen a cualquier nivel, porque incluso en la Facultad de Derecho no saben lo que es la instrucción cívica. Simplemente métanlo en el internet y vean que lo único que obtienen es un grupo musical llamado Instrucción Cívica. No obstante, el artículo 31, segunda fracción de la Constitución Federal, nos obliga a tenerla por parte de los ayuntamientos, que nunca han cumplido porque nunca nadie se los ha exigido y porque en último caso son los principales violadores de los derechos o los iniciales. Por favor,
de los corruptos gobiernos estatales y federales, de los que obviamente pues no podemos librarnos, ni nos libraremos nunca, porque nos encanta a los mexicanos la corrupción, la adoramos, la idolatramos, hasta la ponemos en un altar para que no nos diga nada. Por eso somos el país más corrupto del mundo, a menos que nos pongamos en las competencias y a ver si nos da vergüenza o no. Pero bueno, pues esto es lo que tenemos en este país.